digamos, si no hacemos tanto debate, por decirlo entre comillas. En todo caso, ok, ahora he comenzado a grabar. Permítame un momento que comparto la pantalla de nuevo. Y como les decía, en todo caso, y como le decía a María Bernardita, perdón, ¿hay alguna forma en la que usted acepte que la llamen, que no sea María Bernardita, porque es un poco largo? ¿Bernardita puede ser? Perdón, ¿qué pasó? Que se me quedó pegado. No, le preguntaba si hay alguna forma en la cual yo podría llamarla a usted sin llamarla María Bernardita. ¿Puede ser Bernardita solamente? ¿Sí? Bernardita, María, Bernie, como quiera. Perfecto. Era simplemente porque, bueno, no sé si a ustedes les pasa también, eh, pero en Argentina si a alguien lo llaman por el nombre completo es como gasp. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces decir, oh, María Bernardita, suena un poco como que le estoy diciendo algo malo. Ok, perfecto, Bernardita. Como decía Bernardita, en todo caso, si tiene alguna, como yo le decía a Bernardita, en todo caso, si tiene alguna duda con respecto a aquello que estamos viendo en esta clase, que les dejaré, como hice la clase pasada, el PDF con todas estas cosas, así ustedes pueden volver sobre esto, ver de nuevo las estructuras, etcétera. En el caso de que tengan alguna duda, correo electrónico, chat, canal general, o obviamente la clase que viene me pueden al inicio decir, realmente no he entendido este punto, incluso habiendo vuelto sobre esto, por favor, querría una aclaración mayor. Dicho esto, hemos pasado por bastantes argumentos y ahora llegaremos al argumento contrario, que es un argumento que salió a colación en una de las primeras clases cuando intentábamos ok, primera, no, digamos, pero hace un par de semanas, cuando intentábamos ver a ver cuál podría ser una posible ambigüedad en el artículo 19 del Código Civil chileno. Si ustedes recuerdan, estaba algo así como si el sentido de la ley, y yo les preguntaba, bien, ¿cuál podría ser la ambigüedad para ustedes en esta disposición? Es decir, y hubo varios argumentos, si no me equivoco, uno de ellos hecho por Consuelo, estoy aprendiendo lentamente los nombres, que decía fundamentalmente, bueno, pero la cuestión es que si el sentido es claro, o sea, no sobre ley, sino si el sentido es claro, entonces esto, entonces si el sentido no es claro, está prohibido esto otro, o se debe esto otro también considerado, digamos, dentro de la norma que podíamos fácilmente o rápidamente identificar en esa disposición. Y yo le decía que en ese caso me parecía que no era una cuestión de ambigüedad lo que ella estaba proponiendo, sino que ella estaba argumentando a contrario. Y aquí vamos al caso a contrario. Ya vimos una versión o una forma de hablar del argumento contrario cuando vimos, digamos, lo que es el argumento literal. Y vimos que el argumento contrario puede ser usado, al menos de esa forma, rápidamente para bloquear la posibilidad de extender, es decir, para bloquear la posibilidad de hacer una interpretación extensiva, para bloquear la posibilidad de extender el campo de aplicación de una norma hacia, por ejemplo, casos que estén más allá de aquellos contemplados por el significado común de las palabras o el significado literal entendido de alguna forma, sea como significado objetivo, como significado no contextual o como significado prima facie. Aquí lo veremos al argumento a contrario en más profundidad, no solamente en esta vertiente, sino y específicamente en una vertiente que no solamente dice esto no está dentro del campo de aplicación de esta norma, por lo cual esto no está regulado, sino la vertiente que dice esta disposición no solamente expresa esa norma, sino también expresa una norma implícita donde dice que si no se produce ese supuesto de hecho, o si se produce algo que es no A, por ejemplo, o no ciudadano, como veremos en este ejemplo, entonces está regulado de modo absolutamente opuesto. Y aquí empezaremos con un ejemplo. El artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina
dice que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme, bla, bla, bla. Entonces, aquí la primera pregunta que a uno le surge es, ¿qué pasa con los no ciudadanos? Por ejemplo, digamos, con los residentes, los extranjeros que son residentes legales de larga data en Argentina. Y aquí tenemos dos preguntas. ¿Qué pasa con los no ciudadanos? ¿Se debe considerar simplemente que la clase de los no ciudadanos está no regulada por el artículo 21 de la Constitución argentina? ¿O a ustedes les parece que está regulada implícitamente y de forma opuesta? En este sentido, que también del artículo 21 nosotros podríamos sacar o extraer una norma que diga que todos aquellos que no son ciudadanos argentinos no están obligados a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Este es el signo de pregunta relacionado con el argumento contrario y dependiendo de si vamos por una o vamos por otra, estamos en las dos vertientes de este argumento. Fundamentalmente en dos palabras, el argumento contrario consiste en argumentar, valga la redundancia, o aducir razones en relación con que una determinada norma no se aplica a la clase complementaria de la clase que figura en el antecedente. ¿Qué es la clase complementaria? Fundamentalmente la clase pero negada. En el caso de ciudadanos, si esta es la clase que figura en el antecedente de una norma, la clase complementaria es no ciudadanos. Si figura, por ejemplo, en el antecedente de una norma mayores de edad, la clase complementaria es aquellos que no son mayores de edad. Si figura en, digamos, el antecedente de una norma, por ejemplo, las cosas, la clase complementaria es, digamos, la clase de aquellos, no me sale la palabra, o sea, aquellas entidades que no son cosas, ahí está, porque aquellas cosas que no son cosas queda complicado. Hay dos variantes del argumento contrario justamente que reflejan estas dos preguntas que nos hemos hecho en relación con el artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina. Una que tiene que ver con aquello que vimos cuando analizamos el argumento literal, que es una variante meramente interpretativa. Es una variante que solo trata de ofrecer una interpretación literal, no extensiva, que trata de bloquear la posibilidad, en un caso concreto, de extender el campo de aplicación de una norma a un caso dudoso. En este caso se usa, digamos, solamente se usa para decir que esta norma, no, digamos, mejor dicho, que esta disposición no se refiere también a la clase complementaria, es decir, que, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, el artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina no dice nada acerca de los no ciudadanos, y así, a través de esta argumentación, a través del argumento a contrario en variante meramente interpretativa, lo único que decimos es que la clase complementaria, en nuestro ejemplo, la clase de los no ciudadanos, no tiene regulación. Y esto es todo. Luego, obviamente, a partir de esto podemos usar otros argumentos para tratar de encontrarle alguna regulación o de argumentar que sí la tiene con base en, pongamos por caso, otras normas o analogía o cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir. Pero al menos es para decir que, digamos, el artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina no regula la clase de los no ciudadanos. Luego tenemos la variante que se puede llamar constructiva, que es justamente una actividad ya no de interpretación en sentido estricto, sino de construcción jurídica, a través de la cual se construye una norma inexpresa que al momento de argumentar nosotros decimos que está implícita dentro de la disposición normativa que estamos analizando. Entonces, en este caso, el argumento contrario se usa para aducir o para dar razones a favor de sostener que la disposición que estamos analizando no contiene una sola norma, sino que en realidad contiene dos. Una norma que dice que la clase C se regula de modo O, por ejemplo obligatorio,
Y una norma inexpresa, es decir, que no resulta o que no puede decirse que sea el significado, mejor dicho, que no puede decirse que esté formulada expresamente en esa disposición, que dice que la clase de no ciudadanos se regula de modo opuesto, es decir, no estableciendo una obligación. En este caso, digamos, existe la idea de que, la disposición se debería entender como solo los ciudadanos argentinos están obligados a armarse en. Entonces, si solo los ciudadanos argentinos están obligados a armarse en, entonces necesariamente los no ciudadanos argentinos, que no son, valga la redundancia, ciudadanos argentinos, deben quedar, uno, excluidos del campo de aplicación de esa primera norma y dos, reguladas sus situaciones de modo completamente opuesto. Volviendo a nuestro ejemplo, para ver cómo funcionan las dos cosas, en una variante meramente interpretativa del argumento contrario, podríamos decir entonces o argumentar que no se puede entender a la expresión, digamos, ciudadanos como pudiendo extenderse a aquellos objetos que no tienen las propiedades de ser ciudadano, porque el significado común de las palabras, etcétera, etcétera, no permite, por ejemplo, considerar como ciudadanos a los extranjeros. Pongamos por eso. Si uno lo argumenta de esta forma, entonces el artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina no regula la clase de los no ciudadanos de ninguna manera, ni como obligación, ni como permisión, ni como prohibición, nada, no dice nada. Si nosotros lo vemos en su variante constructiva, la argumentación es decir que el artículo 21 de la Constitución Nacional Argentina en realidad contiene a partir de eso se pueden formular dos normas. Una norma expresa que regula la clase de los ciudadanos, o sea, la clase general de ciudadanos argentinos, imponiendo para esa clase una obligación de armarse en defensa de la patria. Y una norma inexpresa, en conjunción con la norma expresa, que regula la clase de los no ciudadanos, negando la obligación de estos de armarse en defensa de la patria. En esta segunda variante constructiva, entonces, en realidad el supuesto de los no ciudadanos sí está regulado por el artículo 21 de la Constitución Nacional y está regulado en el sentido opuesto a la clase de los ciudadanos. Esto en relación con el argumento contrario. Esto sirve, por ejemplo, en el caso de que uno lo que quiera decir es que si el legislador no lo dijo, mejor dicho, cuando uno hace un argumento contrario en una variante constructiva, generalmente lo que uno está pensando o lo que uno trata de argumentar es que el legislador dice exactamente aquello que quiere decir. Y si no lo dijo, entonces es porque consideró que, digamos, tenía que ser lo opuesto. O que si, digamos, a una clase le dio esta solución, entonces necesariamente para la clase complementaria le daría esta otra. Obviamente es una conjetura relacionada con las intenciones, nuevamente, con las intenciones del legislador y basada sobre la idea de que el legislador, en realidad, o la intención del legislador abarca todas las posibles consecuencias de aquello que el legislador decide. Porque si el legislador fundamentalmente decidió, por ejemplo, regular de un modo una clase, parecería ser que, digamos, siguiendo esta idea de que el legislador es racional y que el legislador es coherente, que el legislador, etcétera, etcétera, lo que está queriendo decir aparentemente es que la clase complementaria, es decir, aquellos que no pertenecen a la clase regulada, entonces, digamos, no participan o se los califica de modo opuesto a aquello que está regulado. Obviamente este es un argumento un poco difícil de sostener en algunos contextos, pero en otros contextos es bastante persuasivo. Ténganlo en cuenta porque, por ejemplo, en una de las sentencias que uno de los grupos me mandó, no me acuerdo exactamente cuál,
cuando las estaba leyendo mientras estoy corrigiendo, en un momento hay un argumento contrario perfectamente señalado. Es decir, los propios sentenciantes dicen, si el legislador no ha dicho esto, si hubiera querido decirlo, habría dicho esta otra cosa. Mejor dicho, habría dicho lo contrario. Este es el punto. Porque si las cuestiones de las conjeturas también pueden servir para, por ejemplo, cuestiones analógicas a fortiori. Si vuelvo a encontrar el pedazo, se los hago llegar también con el PDF de esta cosa. Ok, esto por el argumento contrario. Si no me manifiestan dudas irracionales con respecto al argumento contrario, sigo adelante con lo que llamaríamos interpretación sistemática. Así que siéntanse libres de escribirme en el chat en el caso de que no hayan entendido algo o que quieran volver sobre algo de lo que acabamos de hablar. Cuando uno habla de interpretación sistemática, aquí nos estamos introduciendo en aquello que hemos visto cuando hablábamos de los diferentes tipos de significado y cuando bajo la idea de, por ejemplo, algo que no sea el significado literal, vimos la existencia de este significado contextual. Es decir, la idea de que a, por ejemplo, una expresión o a un término se le pueda adscribir un significado de acuerdo con o sobre la base de la consideración de el contexto. Puede ser el contexto en el cual fue creado, el contexto en el cual se inserta, por ejemplo, en el marco de un cuerpo normativo, pero fundamentalmente la idea es que el significado tiene que en algún sentido ser concordante, coherente, etcétera, con el contexto en el cual se inserta. Por ejemplo, si uno lo mira de esta variante, es decir, que el significado atribuido tiene que ser concordante o digamos, coherente con el contexto en el cual se encuentra, por ejemplo, la disposición, estamos en la parte de la interpretación sistemática. La interpretación sistemática es un tipo de argumento que sirve para argumentar, mejor dicho, para aducir razones a favor de un tipo de significado contextual que tiene que ver justamente con la ubicación o la pertenencia de la disposición a un determinado conjunto o un determinado sistema. En este sentido, vale la pena decir que para lo que tiene que ver con la interpretación sistemática, la premisa es que el derecho, en algún sentido, es un sistema. Es decir, que no es un mero conjunto de normas. Esto lo veremos sobre todo con más detalle cuando veamos antinomias y sobre todo cuando veamos jerarquías normativas relacionadas con las antinomias. Pero la idea fundamentalmente es que si el derecho es un sistema, entonces no es un mero conjunto de normas o un mero conjunto de elementos, sino es un conjunto ordenado, en cierto sentido, y que tiene unas determinadas características o que al menos, digamos, debería cumplir con unos determinados ideales digamos, ideales de racionalidad lógica o, digamos, ideales lógicos. El primero es considerar que el derecho como sistema es axiológicamente cohesionado. El segundo es que es lógicamente coherente o consistente. Aquí entiendan coherencia y consistencia de la misma forma. Más adelante veremos que consistencia y coherencia pueden ser entendidos como cosas separadas y que además es completo. La presuposición básica justamente cuando uno habla del derecho como sistema jurídico es que cumple con estas tres características. Que sea axiológicamente cohesionado significa que todo elemento de ese conjunto puede en algún sentido ser reconducible o ser generalizable o ser entendido como una instancia de un único principio o un conjunto armonioso de principios. Es como cuando, por ejemplo, uno dice que todo el derecho civil, pongamos por caso,
todas las normas que componen los cuerpos relacionados con el derecho civil pueden en algún sentido ser reconducibles al principio de la buena fe. Entonces, que todas esas normas pueden en algún sentido, con sus más y sus menos, ser consideradas como instancias o como, digamos, apoyadas sobre el principio de la buena fe. Con respecto a esta cuestión de lo axiológicamente cohesionado, que sea empíricamente verdadero que todo derecho como sistema sea axiológicamente cohesionado parecería extraño, sobre todo sobre todo porque si lo fuera, entonces no leeríamos tantas cosas en derecho de desacuerdos acerca de, por ejemplo, cuáles son los principios o si las normas están de acuerdo con principios o si los principios, por ejemplo, constitucionales están de acuerdo entre sí o, digamos, pueden entrar en conflicto o no. Viéndolo de esta forma, que el derecho pueda ser entendido como axiológicamente cohesionado, es más bien un fruto de construcción jurídica o es un fruto de la acción jurídica en sentido amplio. No solamente la que cumplen, por ejemplo, las autoridades judiciales, sino también la que cumplen los juristas. Cuando tratan de armonizar, cuando tratan de reconstruir, digamos, o de obtener las normas que estén en concordancia con estos principios, etcétera, etcétera. Luego, en relación con la coherencia lógica, es fundamentalmente decir que no hay conflictos lógicos entre los elementos que componen este conjunto. Y todos nos damos cuenta de que esto no es un dato de hecho, sino que en todo caso, que el derecho o que alguna parte del derecho no tenga antinomias, en realidad generalmente es resultado de una actividad dogmática jurídica, es decir, por ejemplo, de jueces aplicando criterios de resolución de antinomias, como puede ser el principio de ley posterior, el principio de ley superior, etcétera, etcétera. Mismo caso cuando se trata de la idea de que el derecho es un sistema completo. Un sistema completo querría decir que no tiene lagunas, y esto estamos todos de acuerdo que no es un dato de hecho. El derecho tiene lagunas. Hay casos que no están regulados. Más allá de lo que uno puede sostener, por ejemplo, con algunas partes del derecho en particular, como puede ser el derecho penal, que parecerían ser completas porque existe esta norma que dice, por ejemplo, que todo lo que no está prohibido por la ley entonces está permitido. Por lo tanto, todo aquello que la ley no prohíbe entonces no puede ser reclamado, pongamos por caso, entonces es facultativo. Y también el principio de prohibición de la analogía, por lo cual si se considera que hay un caso no regulado, entonces no se puede analógicamente reconducir ese supuesto de hecho hacia otra norma. Pero de todas formas, salvo algunas partes específicas del derecho, por ejemplo, el sistema del derecho penal en países occidentales liberales, generalmente la completitud o la falta de lagunas también es resultado de una actividad dogmática jurídica, relacionada justamente con todas aquellas actividades de construcción jurídica que, como hemos analizado con el argumento analógico o con el argumento que puede ser a contrario, en cierto sentido, al menos en la parte en su variante constructiva, son todas actividades llevadas adelante por o bien los juristas o bien las autoridades, por ejemplo, judiciales. Si uno lo vemos así, entonces las presuposiciones básicas con las que vamos hacia la interpretación sistemática o a los argumentos considerados sistemáticos, es que el derecho como sistema es en realidad fruto de la actividad sistematizadora de los juristas, y que el derecho, en realidad, cuando uno habla de derecho como sistema, los juristas lo que hacen no es tomar o argumentar con base en el derecho en su conjunto, es decir, por ejemplo, el sistema jurídico chileno, sino lo que hacen es construir lo que podríamos llamar microsistemas, es decir, hacer cortes a determinadas partes dentro del conjunto, digamos, normativo de, por ejemplo, el derecho chileno, y analizar esas partes como si fueran, digamos, como si estuvieran aisladas, es decir, cortadas, por eso son microsistemas, eh, y en todo caso sistematizar dentro de ese microsistema, pero no considerando al derecho como un todo. Es muy difícil, no imposible,
que se argumente mirando al derecho, digamos, al conjunto entero de las normas que componen lo que podríamos llamar, por ejemplo, derecho chileno. En este caso, la interpretación sistemática, no sé por qué no me sale, cuando uno habla de interpretación sistemática, no se está refiriendo a un tipo específico de argumentos, sino a una familia de argumentos. De argumentos que podríamos llamar en sentido amplio argumentos sistemáticos porque comparten al menos un par de características. Una de ellas es que apelan siempre al contexto de ubicación de la disposición que uno intenta interpretar, como por ejemplo todos aquellos argumentos que dicen habría que darle este significado a esta expresión, por ejemplo, o a esta disposición, porque este es el significado más concordante con el resto de la ley en la cual esta disposición se encuentra. Y otra segunda característica es que no solamente apelan al contexto, sino que justamente en este tipo de argumentación se apela al carácter sistemático del ordenamiento jurídico, es decir, a este carácter axiológicamente consistente, perdón, no me acuerdo cuál era la palabra específica, a esta idea de que es axiológicamente cohesionado, lógicamente coherente y además completo. Viéndolo de esta forma, se puede considerar que sea sistemática toda interpretación que sostenga o que trate de dar razones para seleccionar un determinado significado por sobre otro significado, diciendo que ese significado que uno va a elegir se deduce o se sigue de la ubicación de la disposición en el marco del sistema que nosotros estamos tomando como referencia. Por ejemplo, cuando uno dice que determinada expresión se tiene que entender de determinada forma porque se encuentra en una ley que, por ejemplo, en algún artículo que no es esa disposición en particular, ha definido esa expresión de esa forma. Entonces uno dice, bien, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta que este artículo está dentro de este cuerpo normativo que en otra disposición ha definido o ha dejado en claro cuál sería el significado de esta expresión, entonces por esta razón, al momento de interpretar esta otra disposición, debemos darle este significado que es concordante con el significado dado o que surge de una disposición que forma parte también de este mismo texto normativo. Como verán, la interpretación sistemática nuevamente es un tipo de argumento que a favor de un tipo de significado contextual. Y aquí algunos ejemplos, digamos, por ejemplo, el resto de un artículo, es decir, si el artículo tiene varias frases, si nosotros estamos analizando una, entonces mirar el resto de los artículos de una misma ley, las leyes, otras leyes relacionadas con la misma materia, otros cuerpos normativos que se refieren a la misma institución, como por ejemplo, no lo sé, la propiedad, pongamos por caso, entonces se analiza no solamente lo que dice el Código Civil, sino también los delitos contra la propiedad que aparecen en el Código Penal. Otro argumento sistemático también y sobre todo tiene que ver en el caso de lo que veremos a continuación que se llama interpretación adecuadora con decir, no lo sé, este significado es el que no entraría en contradicción o sería incoherente, mejor dicho, axiológicamente incoherente en relación con la Constitución, entonces se tiene que desechar. Esto es un tipo de interpretación sistemática. Y este segundo tipo de interpretación sistemática es uno de los más comunes, sobre todo en, por ejemplo, los altos tribunales de diferentes países. De hecho, el profesor Guastini en su libro da muchos ejemplos de jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana que son muy interesantes, porque dependiendo, en cierto sentido, también dependiendo del tipo de interpretación o de actividad interpretativa que lleven adelante, se puede llegar a hacer una clasificación de los tipos de sentencia. Y una de ellas, por ejemplo, son las sentencias que el profesor Guastini llama sentencias adecuadoras, donde fundamentalmente se decide expulsar o elegir uno de los posibles significados de una disposición de acuerdo con
cuál es el más adecuado, valga la redundancia, o el que más se adapta a, por ejemplo, el conjunto de principios constitucionales de la Corte de la Constitución italiana. Hay dos, como en la mayoría de las cosas y como hemos visto en la mayoría de los argumentos hasta ahora, hay dos tipos de interpretación sistemática. Lo que podríamos llamar la interpretación sistemática en sentido estricto y, como su nombre, como podría sugerir, lo que podríamos llamar interpretación sistemática en sentido amplio. La interpretación sistemática en sentido estricto tiene que ver o se analiza en el contexto de un texto normativo individual, como puede ser una ley, la Constitución, el Código Civil, digamos, no se va hacia otro texto normativo y trata de prevenir antinomias o incongruencias axiológicas en el ámbito de ese texto normativo individual. ¿Cómo se logra este tipo de interpretación sistemática? Bien, se logra tratando de evitar la obtención o la extracción de una norma que entraría en conflicto con otra norma previamente extraída en el marco del mismo texto normativo. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos interpretando el artículo 1 de la ley 21020, pongamos por caso. Volvamos al ejemplo de las mascotas y los animales de compañía. Si nosotros interpretamos, no lo sé, el artículo 1 que dice la mascota se entenderá como todo animal que, no lo sé, habita junto con la persona bajo un techo compartido, etcétera, etcétera. Luego parecería ser que no podemos interpretar el artículo 21 del cual estábamos tratando. Ahí no podríamos pensar que mascotas significa, por ejemplo, aquel animal con el cual una persona tiene una relación afectiva. Y cuando digo relación afectiva no me refiero a relación afectiva, sino a relación afectiva. Si entienden a lo que voy. En este caso, ahí lo que uno podría decir es, no, digamos, en este artículo 21 tenemos que interpretar mascota como animal que comparte un techo con una persona, etcétera, etcétera, porque esto es lo que prevendría que existiera una incongruencia, por ejemplo, entre el artículo 21, la norma que nosotros extraemos del artículo 21 y la norma que hemos extraído del artículo 1. Este tipo de argumentos de descartar este posible significado y elegir otro porque este otro está en congruencia con aquello que ya determinamos antes o aquello que se puede determinar del contexto en el cual está esta disposición, es una interpretación sistemática en sentido estricto. De esta forma, justamente, para lo que sirve esta interpretación es para excluir la atribución de un significado que haría que el texto normativo individual que estamos analizando se volviera incongruente o incoherente. Entonces, a través de la interpretación sistemática, lo que estamos tratando de hacer es bloquear la posibilidad de que el sistema, digamos, este sistema que nosotros entendemos que existe dentro de este texto normativo individual, este conjunto de normas que nosotros mejor dicho, conjunto de disposiciones que expresan normas que nosotros creemos que tienen estas relaciones entre sí, que son lógicamente o que deben ser lógicamente coherentes, completos, etcétera, etcétera. A través de la interpretación sistemática lo que se trata es justamente de mantener este ideal. Y luego tenemos la interpretación sistemática en sentido lato o en sentido no estricto, y que es fundamentalmente aquella que previene las antinomias o incongruencias axiológicas fuera del ámbito de un texto normativo individual. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos intentando hacer cuando hacemos interpretación sistemática en sentido lato no es decir, no tenemos que interpretar esto de esta determinada forma porque el texto normativo en el cual está esta disposición se volvería incoherente, por ejemplo, sino no tenemos que interpretar de esta forma esta disposición legislativa porque entraría en contradicción o sería inconsistente con, pongamos por caso, la disposición 19 de la Constitución Política de la República. Este tipo de argumentación de interpretación sistemática es una argumentación
sistemática en sentido lato. Y que luego veremos que un tipo de interpretación sistemática en sentido lato es justamente esta interpretación adecuadora de la cual hablé al inicio. Algunos ejemplos de actividad de interpretación sistemática. Esta del combinato disposto, ya la vimos, aunque ustedes no lo crean. Cuando vimos la relación entre disposición y norma y había un caso en el cual había una norma que, digamos, que podía extraerse solo usando diferentes disposiciones. Esto que antes digamos, que lo hemos visto en ese caso como una posibilidad, se vuelve algo obligatorio, algo que se debe hacer en tres casos. Si una norma está sometida a excepciones dispuestas en otros enunciados normativos, como pueden pasar con los tipos penales y las causas de antijuridicidad, o las causas, por ejemplo, la legítima defensa. Si un enunciado normativo contiene un reenvío a otros enunciados normativos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las leyes penales en blanco, donde necesariamente para extraer una norma completa debemos ir a los, por ejemplo, reglamentos de, pongamos por caso, no lo sé, el Ministerio de Salud. Cuando hablamos de tenencia de estupefacientes, se entenderá por estupefaciente todo aquello, por ejemplo, que esté en la lista de no me sale la dirección. En Argentina no me acuerdo cuál es la agencia que determina qué es un estupefaciente y qué no. Pero pongamos por caso una lista hecha por un organismo de la Administración del Estado. Entonces, para saber si alguien tiene tenencia de estupefacientes, tenemos que saber que es un estupefaciente y luego solamente lo podemos hacer yendo a este reglamento, pongamos por caso, o este decreto administrativo. Y luego, si en el antecedente de la norma o en el antecedente de la disposición normativa que estamos tratando de interpretar, aparece una palabra o un hecho que está calificado por otras normas, como por ejemplo cuando tenemos en el Código Penal la palabra cosa, cuando hablamos de hurto, al menos en el Código argentino, un hurto es el apoderamiento parcial o totalmente, el apoderamiento de una cosa total o parcialmente ajena. Entonces nos preguntamos qué es cosa, y cosa está definido por el Código Civil, entonces ahí tenemos que ir hacia el Código Civil. En estos tres casos, el combinar las disposiciones normativas para extraer una norma completa es obligatorio, en el sentido de que no se puede extraer una norma completa sino a través de este tipo de combinación. Y esto es un tipo de interpretación sistemática. Otro tipo de interpretación sistemática es este argumento que se llama el argumento topográfico, que fundamentalmente lo que dice es que la disposición o el significado que pueda tener una disposición debe ser o debe atender o debe ser sensible al modo particular en el cual figura en el discurso legislativo. Por ejemplo, ya que creo que había sido Bernardita la que habló de bienes jurídicos, este es el tipo de argumento cuando uno dice, bueno, este tipo penal se debe entender de esta forma y no de otra porque está bajo el título de, pongamos por caso, los delitos contra la propiedad. O, por ejemplo, y esto es algo que he leído en uno de los exámenes que me pareció muy interesante, que yo no lo sabía, al menos hasta ayer no he leído qué es lo que ha salido en el Congreso en relación con el tipo de aborto, que he leído sí que se ha aprobado una ley en Chile en relación con esto, así que no sé cuáles fueron las modificaciones, pero el hecho de que el delito de aborto esté en el Código Penal chileno bajo el título de delitos contra la familia o contra el orden familiar y no, por ejemplo, delitos contra la persona o delitos contra la integridad sexual o delitos de qué sé yo, hace pensar que, por ejemplo, el bien jurídico protegido no es la supuesta vida del feto o del neonato o del niño por nacer, dependiendo de cómo ustedes lo quieran llamar, sino
otra cosa. Entonces eso permitiría hacer argumentos en relación con qué importancia o cómo calificar, digamos, la protección dada, por ejemplo, a el feto o el niño por nacer. Otra forma, por ejemplo, otro argumento relacionado con el orden o la ubicación en el marco del discurso del legislador podría ser decir que un derecho reconocido por el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile es más importante que otro porque está ubicado en el inciso 2, pongamos por caso, y este otro está ubicado en el inciso 23. Entonces, esto es un argumento para decir que en un caso de conflicto entre estos dos derechos, entonces se debería, por ejemplo, estar hacia el primero y no hacia el segundo, pongamos por caso, o que si existe algún tipo de incongruencia o se tiene que atribuir un significado particular y atendiendo a uno o a otro, digamos, se extraerían significados diferentes, se tiene que estar a aquel que aparece primero, pongamos por caso en el inciso 2, y no a aquel que aparece en el inciso 23. Bueno, lo mismo esto. En el caso del otro argumento sistemático, justamente uno que mencioné muy al pasar, cuando trataba de dar algunos ejemplos de interpretación sistemática en sentido estricto, que es el argumento de la constancia terminológica, que puede ser un argumento para decir que en un texto normativo, al menos, o a través de diferentes textos normativos, el legislador siempre ha querido usar la misma palabra de la misma forma. Por lo cual, por ejemplo, la palabra posesión tiene que ser entendida de la misma forma en derecho civil, en derecho penal y, pongamos por caso, derecho administrativo. Y de la misma forma, este argumento de la constancia terminológica puede ser usado para decir, bueno, pero si el legislador usó dos expresiones diferentes, entonces esto significa que quiso decir dos cosas diferentes, porque si hubiera querido decir lo mismo, habría usado el mismo término. Ejemplo de este tipo de argumentos es justamente si yo quisiera argumentar, valga la redundancia, que la palabra tenencia tiene el mismo significado tanto en Código Civil, en Derecho Civil como en Derecho Penal. Y esto es un ejemplo del profesor Guastini. Si uno quiere decir que estas dos expresiones que aparecen en la Constitución italiana, fuerza de ley por un lado y valor de ley por el otro, no son sinónimos entre sí. Porque si hubieran sido sinónimos, si hubiera querido expresar lo mismo, el constituyente habría usado la misma palabra. Este es el argumento de la inconstancia terminológica, que se contrapone con el argumento de la inconstancia terminológica, que fundamentalmente dice que no hay razón para pensar que el legislador siempre ha querido dar el mismo significado al término en todas las ramas del derecho, en todos los documentos normativos, etcétera, etcétera. Entonces, el argumento de la inconstancia terminológica es justamente decir que, por ejemplo, no tiene que considerarse que el mismo término usado en diferentes leyes tiene que significar lo mismo, sino que se tiene que ver cuál es el significado que tiene en un documento normativo particular. Como por ejemplo, en el caso de la ley 21020 que analizábamos con el tema de las mascotas y la llama y qué sé yo, un argumento de la inconstancia terminológica podría decir que esa ley, que qué es una mascota, tiene que ser entendido como lo que dice o lo que se dispone en esa ley particular. Y no es necesario que signifique lo mismo, por ejemplo, que mascota en, no lo sé, sinceramente, qué sé yo, otra ley, como puede ser, no lo sé, si existiera un tipo penal que agravase el hecho de haber matado un animal, pongamos por caso, por entender que el animal es propiedad de otra persona, o sea que no es simplemente un animal salvaje. Entonces ahí quizás se usaba la palabra mascota
Y entonces el argumento diría, bueno, pero no necesariamente mascota significa exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, los fines de las leyes de estas dos fueron diferentes, entonces hay que ver el contexto particular, etcétera, etcétera. Este es el argumento de la inconstancia terminológica. Y luego está, y finalmente, en el caso como última parte de la interpretación sistemática, esto que se llama la interpretación adecuadora, que es un género de interpretación sistemática en sentido lato, es decir, que no mira hacia un texto normativo individual específico, sino que busca prevenir antinomias e incongruencias axiológicas entre textos normativos diferentes, por ejemplo, dos leyes o una ley y la Constitución, y que tengan algún tipo de jerarquía entre sí. Cuando hablamos de jerarquía aquí, no estamos hablando solamente... No, me fui al final, perdón. Les pido disculpas. Se me fue. Ahí va. Cuando hablamos de jerarquía, aquí en el caso de la interpretación adecuadora, no estamos solamente hablando de jerarquía de tipo estructural, por ejemplo, que hay entre una ley productora y aquella norma producida con base en esa ley, o por ejemplo, una jerarquía material, en el sentido de que, por ejemplo, el contenido de una ley parlamentaria no puede estar en contradicción o ser incongruente con el contenido de las disposiciones constitucionales. También, por ejemplo, está lo que podríamos llamar superioridad axiológica, que tiene que ver con una superioridad valorativa, como por ejemplo en el caso de lo que podemos llamar los principios, no lo sé, principios generales del derecho. Y que en este caso podríamos decir que una interpretación no puede ser contraria a estos principios generales del derecho que rigen, pongamos por caso, un ramo específico del derecho. Como por ejemplo cuando alguien, no sé si en el Código Civil chileno está específicamente determinado, pero pongamos por caso que el principio de la buena fe no sea algo que surja de ninguna disposición en particular del Código Civil chileno, sino que sea una construcción dogmática o lo que sea, pero es considerado un principio fundamental del derecho o un principio general del derecho. Y entonces, en este caso, cuando uno hace interpretación adecuadora, podríamos decir, de acuerdo, no vamos a darle esta interpretación a esta disposición porque sería contraria al principio de la buena fe. Y como es contrario al principio de la buena fe y por ser un principio general del derecho se considera axiológicamente superior a, por ejemplo, una ley cualquiera, entonces vamos a descartar este significado y le vamos a atribuir un significado diferente. En el caso de la interpretación adecuadora, justamente lo que busca es tratar de evitar incongruencias o antinomias entre disposiciones de rango inferior, entendiendo inferior ya sea materialmente, estructuralmente o axiológicamente, con, digamos, disposiciones de rango superior de algún tipo. En cierto sentido, detrás de la idea de la interpretación adecuadora está esta idea de tratar de conservar lo más que se pueda los documentos normativos, es decir, de tratar de encontrar cualquier significado que pueda hacer que esta disposición no, digamos, no sea considerada como, por ejemplo, inconstitucional, cuando uno trata de encontrar un significado o de atribuir un significado a una disposición que esté en consonancia con la Constitución, porque otro significado no lo estaría, lo que uno está haciendo es tratando de preservar esa disposición, por decir, bien, al menos expresa una norma que está de acuerdo con la Constitución, aunque también pueda expresar una norma que no esté de acuerdo, pero al menos una la expresa. Y si la interpretamos de esta forma, entonces la disposición estaría bien, es decir, no es necesario derogarla, no es necesario declarar que es inconstitucional. Uno de los últimos argumentos relacionados con, digamos, estos argumentos interpretativos es justamente este argumento de la razonabilidad. Y que es fundamentalmente decir, no tenemos que interpretar así esta disposición porque la norma que extraemos a través de este método interpretativo es absurda, es decir, no tiene sentido.
el legislador nunca pudo haber querido dictar esta norma o expresar esta norma, así que tenemos que descartarlo. Esto es fundamentalmente el argumento de la razonabilidad. Una cosa que señala el profesor Guazzini, que me parece interesante siempre tener en cuenta, es que qué es absurdo y qué es razonable es algo que parece que es siempre subjetivo y que siempre puede ser puesto a debate. Es decir, qué es lo que a mí me parece razonable probablemente sea diferente quizás a lo que a ustedes les parece razonable, qué es lo que sería absurdo, por ejemplo, que expresar una disposición puede ser que a mí me parezcan cosas diferentes que a ustedes, y en todo caso es una cosa que se va definiendo en cierto sentido con la práctica jurídica de interpretación. Bien. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con argumentos interpretativos que sirven justamente para dar razones a favor de una determinada premisa normativa y justamente, perdón, Sí, absolutamente. Bernardita, lo único que te preguntaría es si me podrías decir o identificar qué es lo que no quedó claro o en dónde te parece que existe la confusión, así yo trato de adaptar la explicación a eso. Cuando hablamos de la Sí. superioridad, ahí me enredé mucho. Perfecto. Igual me alegra esto porque quiere decir que la parte de jerarquías que pensaba darles les va a servir. Hay varias formas de decir o de tratar de argumentar que algo es superior a otra cosa, y sobre todo cuando uno piensa en el derecho como sistema, hay diferentes formas de concebir las jerarquías que pueden haber en el marco de los sistemas jurídicos. Estas tres, digamos, esta idea de la superioridad familiar, la superioridad material, la superioridad estructural y la superioridad axiológica se corresponden con tres jerarquías diferentes que pueden existir entre, digamos, diferentes normas. En el caso de la jerarquía formal o estructural, empecemos por esa porque es la más fácil, es la jerarquía que subsiste entre una norma de producción y la norma producida. Es decir, por ejemplo, entre, pongamos por caso, una disposición constitucional que dice que las normas parlamentarias deben ser producidas de esta manera y la norma parlamentaria producida usando, digamos, esa norma o aplicando esa norma de producción. Entonces, en este sentido, aquellas normas que no sean producidas de acuerdo con lo que dice la norma de producción, entonces son inválidas. De esta forma se considera que existe una relación de jerarquía formal o estructural entre norma de producción y norma producida. Luego, en el caso de la superioridad material, está asociada con esta idea de la jerarquía material o sustantiva. Una jerarquía material o sustantiva subsiste cuando existe una tercera norma que dice que en el caso de que el contenido de, por ejemplo, la norma N1 sea incompatible con el contenido de la norma N2, entonces se debe dar preeminencia o prioridad o debe valer N2. Como por ejemplo cuando se dice que, digamos, aquellas normas o leyes parlamentarias cuyo contenido esté o sea incompatible con contenidos expresados, pongamos por caso, en la primera parte de la Constitución Política de la República, entonces se debe considerar como inconstitucional, inválidas, etcétera, etcétera, las normas parlamentarias que son incompatibles. Pero en este caso hay una tercera norma que dice que en el caso de que exista algún conflicto o incompatibilidad de contenido entre estas dos, se debe estar a una y no a la otra. En este caso, la superioridad de una con respecto a la otra está dada por esta tercera norma, no porque exista una relación de producción entre una y otra. Esta es la diferencia con la jerarquía estructural o formal. Y en el caso de la superioridad axiológica, esto es interesante, porque generalmente no se trata de ninguna jerarquía establecida entre, digamos, dos elementos que refiera a ni el modo en el cual uno de los elementos fue producido, ni a una tercera norma que diga que
se tiene que estar a uno o a otro en el caso de una incompatibilidad. En el caso de la superioridad axiológica tiene que ver con criterios valorativos, por ejemplo, de los intérpretes, que dicen que en determinados contextos si existe incompatibilidad entre determinados, por ejemplo, entre N1 y N2, se tiene que dar preeminencia, dar prioridad o considerar válida solamente N2, porque N2 es más importante o tiene un rol fundamental o cualquier cosa que uno pueda decir que tiene fundamentalmente más valor. Pero en el caso de la jerarquía axiológica y de esta superioridad axiológica no es algo que se refleje en ninguna cuestión positiva, en el sentido de que no es que exista una norma que diga esto y no es que exista una relación de producción, digamos, entre dos normas que necesariamente diga que si una no ha sido producida de acuerdo con la otra, entonces esta segunda es inválida. Teniendo esto en cuenta, cuando uno habla de interpretación adecuadora y dice, no demos este significado de esta forma a esta, digamos, qué sé yo, o tal, puede estar refiriéndose o, digamos, perdón, ¿no? Puede ser que estos textos normativos diferentes entre los cuales se está intentando establecer, digamos, esta comparación al momento de interpretar uno, están jerárquicamente ordenados siguiendo alguna de estas jerarquías. Puede ser aquella material, puede ser aquella estructural o puede ser aquella axiológica. En este sentido, esto dependerá de caso por caso. Pero es importante saber que cuando se habla de superioridad o se habla de superioridad jerárquica, no solamente estamos pensando, por ejemplo, en que una norma haya sido producida de acuerdo con otra norma o que tenga que ver específicamente con los contenidos de las normas y que haya una tercera norma que diga que si hay incompatibilidad, entonces se tiene que elegir una y no la otra. Así queda un poco más claro, interpretación adecuadora. Sí, sí, todo súper claro. Gracias. Perfecto. No, gracias por la pregunta, porque de hecho pensaba hablar de las jerarquías más adelante, pero la pregunta me ha hecho ver que necesariamente tenía que hablar de las jerarquías en este momento. Ok, bien. Hemos terminado con argumentos. Si les parece, seguimos un poco más y quizás terminamos la clase antes o nos damos 5 minutos y vemos falacias. Esto es, digamos, a elección de ustedes. Yo no tengo problema en seguir, pero no sé si los demás quieren. Ok, tenemos ¿cómo se llama? Un voto por seguir. Alguien que se opone. Hable oro, calle para siempre. Seguir y terminar antes. 2-3. Martín. Eso de seguir y terminar antes. Excelente. Entonces, 3 contra, creo que 3 de 5 votos. Sigamos un poco más. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con argumentos interpretativos, como les decía, que tienen que ver con las razones que nosotros damos a favor de considerar o, digamos, de defender una determinada premisa normativa que estamos usando para nuestro razonamiento. Es decir, argumentos para decir por qué esta norma y no otra, o por qué esta norma saca de dónde, etcétera, etcétera. Las falacias tienen que ver generalmente con la estructura del razonamiento que nosotros estamos intentando utilizar. Como he advertido, creo que la clase pasada o la otra clase, cuando hablamos de falacias, generalmente estamos pensando en el razonamiento en general, es decir, en el razonamiento, por ejemplo, cuando analizamos aquello que decide un juez y decimos, bueno, esto es falaz porque de la premisa normativa elegida, ya elegida, y de las premisas fácticas, por ejemplo, entendidas como verdaderas, la conclusión no se sigue. Este es el tipo de cosas que nosotros, cuando pensamos en falacias, estamos intentando analizar. Ahora bien, hay algunos razonamientos que conducen, por ejemplo, el analógico, que no parecen ser estrictamente deductivos,
pero de todas formas uno puede identificar algunos problemas. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el razonamiento analógico en su vertiente constructiva tiene que seguir todos los pasos que yo les desagregué, por ejemplo, y alguno no es seguido o alguna premisa no aparece o parece que en realidad entre la premisa y lo que sigue no hay relación. Bien, en ese caso podríamos hablar de una falacia en sentido amplio y podríamos decir, mire, es decir, la conclusión de que entonces existe esta norma implícita o entonces esto no se puede, digamos, que esto no está regulado o que está regulado de esta otra forma, no se sigue de las premisas elegidas. Bien, esta sería otra forma de hablar de falacias. Es decir, pueden existir falacias o se puede hablar de falacias incluso en el marco de argumentos interpretativos relacionados con la premisa normativa. ¿Por qué? Porque las falacias tienen que ver, y me adelanto un poco, con razonamientos que tienen una apariencia de corrección, pero que en realidad, por algún motivo, ya sea algún motivo formal o algún motivo material, en realidad no son correctos o no son válidos. Tengan esto en cuenta. Aquí, en esta parte, en esta última parte, veremos falacias, sobre todo aplicadas a, digamos, razonamientos generales, es decir, lo que podríamos llamar la justificación interna, en sentido amplio. Una premisa. Nosotros hasta ahora hemos hablado sobre todo de la lógica deductiva, es decir, la lógica que estudia las inferencias que buscan preservar en modo 100% cierto la verdad del pasaje de las premisas a la conclusión. Luego también existe la lógica inductiva, sobre todo aplicada a los razonamientos con inferencias probatorias, la última parte del curso, que estudia aquellas inferencias o estructuras de razonamiento en las cuales, si bien la conclusión no se sigue con certeza absoluta de las premisas, de todas formas esta conclusión tiene un grado calculable de confirmación. Y este grado calculable de confirmación está relacionado intrínsecamente con la evidencia disponible que nosotros poseemos a favor de decir, por ejemplo, que la premisa 1 es verdadera y que la premisa 2 también lo es. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el caso de la lógica inductiva, estamos al 80% seguros de que si llueve, entonces uno se moja, entonces estaríamos 80% seguros de que si alguien se moja, que si llueve, alguien se va a mojar. Pero no es 100% seguro de que si llueve, alguien se moje. Porque nuestra primera premisa no tiene un grado de, digamos, no existe una evidencia 100% disponible a favor de considerar que la primera premisa es verdadera. Por lo tanto, incluso aunque se siga la misma estructura de los razonamientos que veremos a continuación, no podemos decir que la conclusión tenga un 100% de posibilidades de ser verdadera. Esto sobre todo sirve, como les decía, cuando se analizan razonamientos inductivos o lo que se llaman los razonamientos abductivos, que son razonamientos de la inferencia a la mejor explicación. Digamos, podemos decir, voy a ponerles un ejemplo. Generalmente, por ejemplo, Sherlock Holmes fue vendido como haciendo razonamientos deductivos, es decir, haciendo razonamientos relacionados con esta es la premisa, esto sucedió, entonces, mejor dicho, esta es la premisa, antecedente, entonces conclusión. No lo sé. Si esta persona vino, entonces dejó, hacía este rastro, esto quiere decir que esta persona vino. Existe este rastro, entonces esta persona vino. Sin embargo, en muchos casos, hay gente que dice que lo que hacía Sherlock Holmes en realidad no eran razonamientos deductivos, sino razonamientos abductivos. Que lo que él hacía es inferir o intentar inferir la mejor explicación posible para el conjunto de hechos que estaba observando. Y que en este caso
digamos, las conclusiones que él sacaba en sus razonamientos no seguían digamos, una certeza absoluta, porque justamente las premisas usadas no eran verdades, sino simplemente las mejores explicaciones posibles a aquello que estaba intentando analizar. Esto forma parte de la lógica inductiva. Lo que veremos aquí a continuación, y probablemente al inicio de la clase que viene para concluir, porque seguramente no llegaré a darlo todo, tiene que ver específicamente con la lógica deductiva. Es decir, lo que veremos aquí con falacias tiene que ver con aquellas inferencias que preservan, por un lado, la verdad de las premisas a la conclusión, y las falacias, que son aquellos inferencias o razonamientos que parecen preservarla, pero cuando uno se pone a mirar y se pone a analizar de modo más claro, se da cuenta que en realidad no la preservan porque hay algún error o falla, sobre todo en el caso de las formales, en esta estructura de derivación de las premisas a la conclusión. Un poco relacionado con los diferentes tipos de falacias. Hay falacias formales que están relacionadas sobre todo con el tema de la estructura, por ejemplo, lo que podríamos llamar con el tipo de razonamiento que se entiende que debería ser deductivo, como por ejemplo, generalmente se considera que la justificación interna, digamos, en el caso de las decisiones judiciales, tiene que poder ser entendida como un razonamiento deductivo. De aquí venía todo lo que hemos analizado o que hemos introducido acerca de, bueno, pero se puede aplicar la lógica a las normas, sí y no, y entonces deductivo en qué sentido. Esto por un lado. Y por el otro también están las falacias formales, que tienen que ver justamente con, si bien no con la estructura en sí misma del razonamiento o con la estructura, que lo que nosotros estamos intentando señalar es que la estructura que sigue la inferencia a nivel, valga la redundancia, estructural, tiene una falla, por lo cual la verdad de la conclusión no puede estar garantizada, sino tiene que ver con diferentes, digamos, argumentos que no se siguen. Es decir, o que en cierto sentido son usados para argumentar sobre la verdad de alguna premisa, por ejemplo, y en realidad no pueden ser usados para argumentar sobre la verdad de esa premisa, o por ejemplo, algunos argumentos que se usan para descalificar las conclusiones de otros argumentos, pero sobre la base de, digamos, a su vez, argumentos que no se sostienen. Esto lo veremos más en detalle cuando veamos las falacias materiales. Para entender o para introducirnos a las falacias formales, está bueno tener en cuenta estas premisas relacionadas con algunas cosas que tienen que ver con lógica y sobre todo con la parte de lógica deductiva. Por un lado tenemos la negación, que invierte el valor de un enunciado. Esto realmente es importante, por lo cual presten la atención. Luego tenemos la conjunción, por ejemplo, A y B, que la conjunción como conjunción es solo verdadera cuando ambos enunciados son verdaderos, es decir, cuando es verdadero A y es verdadero B. Entonces, solamente en ese caso, la conjunción A y B es verdadera. Si A no es verdadero, o B no es verdadero, o ninguno de los dos es verdadero, entonces la conjunción es falsa. Luego tenemos la disyunción inclusiva, que es cuando uno dice A o B, pero en realidad lo que uno está intentando decir es A y o B, que es verdadera solo si ambos enunciados no son falsos. Es decir, solo si es el caso que A es verdadero y o que B es verdadero. Es falsa si fuese el caso que A es falso al mismo tiempo que B es falso. Y la última cosa importante para poder introducirnos a la parte de falacias y, digamos, los razonamientos
por un lado, los razonamientos que preservan la verdad y luego las falacias, que son modificaciones o deformaciones de esos razonamientos, es la idea del condicional. Un condicional es justamente una proposición compleja en la cual hay un cierto enunciado P que es condición suficiente para la verdad de otro enunciado Q, y Q, a su vez, es una condición necesaria de la verdad del enunciado P. ¿Qué significa condición suficiente y condición necesaria? Esto es interesante. Que algo sea la condición necesaria de otra cosa quiere decir que esta segunda cosa no puede producirse o no puede ser verdad si no es al mismo tiempo verdad esta primera cosa, en este sentido. Q tiene que ser verdad para que P sea verdad. Ahora bien, que Q sea una condición necesaria de P no significa que digamos que no existan otras cosas que también sean condición necesaria para P. Como por ejemplo, pongamos por caso, a ver, me vienen ejemplos de condición suficiente, perdónenme. Por ejemplo, en el caso de un testamento hológrafo, la presencia de testigos es una condición necesaria para que algo sea un testamento hológrafo. Es decir, Q es una condición necesaria para que P. Pero, como ustedes sabrán que la presencia de los testigos no es la única condición necesaria para que exista un testamento hológrafo. También tiene que darse que esté firmado de puño y letra por la persona, que tenga la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la presencia de testigos es una condición necesaria para, digamos, que un testamento hológrafo sea válido, pero no es una condición suficiente. ¿Qué es una condición suficiente? Una condición suficiente es aquello que si se produce, entonces es suficiente para que se produzca la otra cosa. Como por ejemplo, el hecho de que si llueve, cualquiera de nosotros se moja. Que llueva es una condición suficiente para que cualquiera de nosotros se moje, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que para que yo me moje sea una condición necesaria que llueva, porque yo me puedo mojar, por ejemplo, de otras formas. Puedo tirarme una pileta, puedo tirarme en el mar, pero el hecho de que llueva es una condición suficiente para que yo me moje o me bañe. No sé si esto se ve con alguna claridad. Ok, y de todas formas, si no se ve con alguna claridad, yo sigo un poco adelante, ustedes lo vuelven a ver y... sí, lo sé, Bernardita, lo sé. Hagamos algo, yo sigo adelante, sigo un poco adelante, luego ustedes vuelven sobre esto y nuevamente cualquier duda que tengan me la pueden preguntar la semana que viene o de aquí a la semana que viene a través de algunos canales, de alguno de los canales que tenemos. Fundamentalmente, ¿por qué es todo esto interesante? ¿Por qué? Porque en la idea de esta cuestión de las condiciones suficientes y necesarias aparece algunas de las falacias que veremos a continuación. El condicional, esta idea de si P entonces Q, es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Porque si P es una condición suficiente para que Q, digamos, sea verdadero, entonces si P es verdadero y Q es falso, este condicional, esta relación, no se sostiene. Este es el punto de decir que, digamos, existe un condicional de este tipo. El condicional es verdadero en todos los otros casos. Es decir, si P es verdadero y Q es verdadero, si P es falso y Q es falso, e incluso si P es falso y Q es verdadero. ¿Para qué sirve todo esto? Para entender, por ejemplo,
el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens, que parece un trabalenguas y que al menos cuando yo lo estudié en la universidad hizo que yo y muchos de mis compañeros nos riéramos un poco con esto de ponendo ponens, así porque somos todos adolescentes en el alma. La idea, es fundamentalmente el tipo de razonamiento que está detrás de la idea básica del silogismo judicial. Si P, entonces Q, P y Q. Es fundamentalmente un razonamiento que afirmando el antecedente, afirma también la conclusión. Ejemplo, si Apu no se va de vacaciones, entonces el mini market está abierto. Apu no se va de vacaciones, entonces el mini market está abierto. ¿Por qué? Porque recuerden que P es una condición suficiente de Q. Es decir, es suficiente que Apu no se vaya de vacaciones para que el mini market esté abierto. Un segundo razonamiento que preserva, digamos, la verdad de las premisas, si estas dos premisas son verdaderas, entonces la conclusión necesariamente es verdadera, es lo que se llama el refuerzo del antecedente. El refuerzo del antecedente es fundamentalmente agregar algún tipo de, por ejemplo, propiedad o algún tipo de hecho adicional al razonamiento. Entonces nosotros tenemos si P, entonces Q, luego tenemos una premisa que dice P, luego en algún momento tenemos una premisa que dice R, pero de todas formas concluimos Q. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a los efectos de poder derivar Q, en este caso, es simplemente la primera premisa, el primer condicional. Y porque, volvemos a decir, P es una condición suficiente de la producción de Q. Si se produce P, entonces, y el condicional es verdadero, obviamente, entonces necesariamente debe producirse Q. ¿Y esto qué significa? Que no importa qué más suceda además de P, si sucede P, entonces sucederá Q. Esta es la idea fundamental detrás del refuerzo del antecedente. Si existiera la posibilidad de que sucediera algo, por ejemplo, R, que hiciera que Q no se produjera, esto significa que, por ejemplo, el primer condicional es falso. Porque no, en ese caso, P no sería una condición suficiente para Q. Veamos esto con un ejemplo. Si tengo una toalla, no escucho bien el teléfono. Tengo una toalla. Soy inteligente y muy intelectual. Conclusión, no escucho bien el teléfono. Como verán, para poder concluir que no escucho bien el teléfono, no importa que sea muy inteligente o muy intelectual. Esto es algo que no tiene ninguna relevancia, a pesar de que pueda ser verdadero. No en mi caso, pongamos en el caso de Homero, pero en lo que tiene que ver con el tipo de razonamiento que nosotros estamos haciendo y tratando de ver si de las premisas que nosotros aceptamos se deriva la conclusión que nosotros sacamos, en este caso, que aparezca un hecho o un enunciado R no tiene ninguna relevancia en la derivación de la verdad de las primeras dos premisas hacia la conclusión. El tercer tipo de razonamiento que preserva la verdad desde las premisas hacia la conclusión es este que se llama modus tollendo tollens. Fundamentalmente, tollendo tollens significa negando, en este caso el consecuente, también negamos el antecedente. Tollendo, si no me equivoco, viene de una derivación del latín de sacar, es decir, de togliere. Así que, nada, dato de color que no es de vital importancia. El modus tollendo tollens fundamentalmente quiere decir que si nosotros tenemos un condicional que diga si P entonces Q y negamos Q, esto significa que también podemos negar P. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, habíamos dicho que Q es una condición necesaria para la producción de P. Es decir,
sin Q, sin que Q sea verdadero, entonces P nunca podría ser verdadero. Esto es lo que lo que decíamos al inicio, cuando diferenciamos entre condición suficiente y condición necesaria. Volvamos al ejemplo de la toalla. Si tengo una toalla, entonces no escucho el teléfono. Escucho el teléfono, entonces no tengo una toalla. En este caso, digamos, como si P entonces cuya Q era una negación, aquí sería no escucho el teléfono. Y lo que concluyo es justamente que no tengo una toalla. Porque si el condicional fuera verdadero, esto quiere decir que escuchar al teléfono es una condición necesaria de tener una toalla. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿pero esto tiene algún sentido? No sé si lo tiene, pero en todo caso, lo que podríamos decirlo mero es, me parece que el condicional, decir que hable más fuerte que no tengo porque tengo una toalla, parece que no tiene mucho sentido en sí mismo. Pero esto no quiere decir que el razonamiento, una vez que nosotros aceptamos como verdadera la primera premisa, no sea correcto y la conclusión de que uno no tiene una toalla no se siga de este razonamiento que acabamos de hacer. Por último, el último tipo de razonamiento que preserva la verdad a partir de las premisas hacia la conclusión es este modus tollendo ponens, que significa fundamentalmente negando una de las partes, afirmamos la otra. En este caso, a diferencia de lo que veníamos viendo que eran condicionales, es decir, aquellas proposiciones, digamos, con la flecha, tenemos una disyunción inclusiva. Es decir, la primera premisa es P y o Q. Entonces, en la segunda premisa lo que hacemos es negar Q, y esto significa que para que la primera premisa sea verdadera, entonces necesariamente tenemos que concluir que si Q está negada, P tiene que ser verdadera. Porque recuerden que digamos, esta disyunción inclusiva es verdadera en todos los casos en los cuales no es cierto que los dos elementos son falsos. Entonces, para preservar la verdad de P y Q, nosotros necesariamente debemos concluir que si uno de los elementos está negado, entonces el otro tiene que ser verdadero. Veamos esto con un ejemplo. Lisa se queda con Milhouse o con Nelson. Lisa no se queda con Nelson, entonces Lisa se queda con Milhouse. No podría ser el caso si nosotros queremos preservar la verdad, o sea, si es verdad la primera premisa, la disyunción, no puede ser el caso que Lisa no se quede con ninguno. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros negamos que se queda con uno, entonces necesariamente tenemos que afirmar que se queda con el otro. Y les introduzco esto rápidamente, así luego terminamos la clase. Con base en esto que les acabo de decir, en el modus ponendo ponens, el refuerzo del antecedente, modus tollendo tollens, etc., con base en esto aparecen estas falacias formales. La afirmación del consecuente y la negación del antecedente, que son, digamos, distorsiones del modus ponendo ponens, distorsiones del... El primero es una distorsión del modus ponendo ponens, del primero. El segundo es una distorsión del modus tollendo tollens. Y luego algo que se llama non sequitur, que es una deformación del modus tollendo ponens. Yo les voy a dejar ahora que terminamos la clase, con esto terminamos la clase, les voy a dejar ¿Le avisamos a la profe que se fue? Yo creo que sí. Yo creo que María Pérez. ¿Verdad, profe? Profe, no se escucha. Profe, no, El profe está en silencio usted. está muteada. Perdón.
Me hubiera encantado decir que se me cortó la conexión, pero no, hice una cosa de boomer y en vez de parar la cosa de compartir pantalla, corté la llamada. Así que les pido disculpas por esto. Lo que les decía es que voy a dejar esta parte de la presentación que les he pasado hasta la parte de las falacias formales, es decir, voy a incluir estas cosas que les decía de la afirmación del consecuente, la negación del antecedente, etcétera. Lo voy a dejar todo en PDF, digamos, en la carpeta de materiales del PowerPoint. Así ustedes para la clase que viene pueden volver sobre esto, sobre todo sobre la última parte de falacias, pensarlo y, digamos, irme diciendo a ver si hay algo en lo que tienen más dudas, si hay algo en lo que quieren que volvamos a hacer hincapié, y sobre todo porque la próxima clase vamos a comenzar con, digamos, falacias formales. Ahora, digamos, habiendo visto cuáles son los razonamientos que preservan la verdad, veremos cuáles son los razonamientos que parecen preservar la verdad, pero que en realidad no la preservan. ¿Por qué? Y nos preguntaremos por qué. Pero bueno, les voy a dejar esto, así ustedes ya pueden irlo leyendo o pueden irlo viendo y nada, se van preparando para la próxima clase. Ok, creo que aquí he terminado. Espero que se haya grabado todo lo demás, porque puede ser que no se haya grabado porque corté la llamada. Profe, En ¿se fin. sigue grabando? Sí, pero ahora a mí me parece que se sigue grabando, pero a partir de que volví. Así que no lo sé. Es que la conversación, cada vez que para la grabación, aparece como la grabación que se grabó. Claro, Valga la el tema, redundancia. exacto. El tema es que esto me sucede cuando yo paro la grabación, pero no la paré. Ok, parece que está grabando. Ok. Pensé que simplemente digamos que se paraba la grabación cuando uno paraba la grabación. A veces podía pasar que, digamos, cortando la llamada, sobre todo si uno es el que puso para grabar, entonces no sé grabar. Pero bueno, nada. Paréntesis a mi tecnológico. Nada, esto. Les agradezco mucho la paciencia, sobre todo en esta última parte de conflictos tecnológicos, es decir, yo contra la tecnología. Si no tienen ningún comentario, ninguna consulta ni nada, entonces los dejo ir a seguir con su miércoles. Y si alguno de ustedes tiene que entregar algún avance en la tesina mañana, les deseo muchísima suerte y probablemente una buena noche despiertos. Gracias, profe. profe, Chao. que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, Martín.